La necesidad de progresar internamente. Varias son las respuestas que se podrían dar a la pregunta de ¿qué necesidad tenemos de progresar internamente? Desde el punto de vista de una persona culta y moral, está claro que la vida social que tenemos no nos deja casi tiempo para dedicárselo al espíritu. Y por eso es necesario buscar la manera de relajarse física y mentalmente para encontrar algo de paz. Para los menos cultos y morales, quizás no sea tan necesario porque se identifican demasiado con la personalidad y gozan de la vida egoísta, materialista y poco tolerante y comprensiva con los demás, pero no saben que vivir la vida internamente causa más felicidad que todo eso. Y para los que intentan dedicar algún tiempo al desarrollo del alma en su vida cotidiana, es lógico que cada uno se esfuerce por desarrollar algunas virtudes a lo largo de su vida, a la vez que se vencen las tentaciones y pruebas que nos trae el destino y que nos llevarían a convertirnos en unas personas dependientes de todo lo que nos afecta y nos llega del exterior. Precisamente es el hecho de identificarnos con los problemas, con las preocupaciones y con nuestros deseos y emociones resultantes de lo que nos crea tensiones, frustraciones y malestares con el prójimo y ante muchas circunstancias. En eso es en lo que está la mayoría de las personas, que en otras conferencias yo llamo dormidos, los que no piensan en que hay una vida superior, los que no piensan en que tenemos un espíritu que evoluciona o un alma que es al 100% positiva y que está relacionada con Dios. Por eso es necesario enfocar nuestra conciencia hacia adentro, hacia nosotros mismos, a la vez que controlamos la mente para analizarnos y ver dónde y cómo tenemos que trabajar. Todo lo que somos ahora, cómo pensamos, qué ambicionamos o qué deseos nos dominan, por qué emociones nos dejamos llevar, cuántas veces dominamos a la mente al día o cuántas veces nos preocupamos del espíritu, todo eso es fruto de nuestro comportamiento, de nuestro poco desarrollo, de nuestra manera de pensar y sentir y de nuestros hábitos del pasado. Preguntémonos, ¿estoy de acuerdo con lo que soy? ¿Dirijo mi vida o me dejo llevar por las circunstancias, por los problemas, por mis deseos interesados, etcétera? De lo que se trata es de ser conscientes de nosotros mismos y de que somos un yo superior a la personalidad que con su voluntad puede controlar todo lo demás para así progresar interna o espiritualmente. Yo sé que esto lo dudarán las personas que no piensan en una vida superior. Dirán ¿qué es eso de un yo superior? Pues el cuerpo físico no deja de ser materia física como cualquier otra cosa, según demostró ya la ciencia hace muchísimos años. Y la física cuántica lo confirma de muchas maneras hoy. El cuerpo físico, aunque viva, no tiene sentimiento ni piensa. Nuestra mano no tiene sentimiento ni piensa por sí misma, aunque tenga vida. Por lo tanto, tenemos que ser algo más. Tenemos deseos, sentimientos, emociones, pero eso no es el yo superior, porque nosotros no actuamos constantemente guiados por sentimientos, deseos y emociones. Sabemos que tenemos una mente con la que razonamos, o deberíamos razonar más. Por lo tanto,
No somos emociones de deseo ni sentimientos. Alguien dirá, entonces somos la mente. Tampoco, porque la mente es dominada por la voluntad. Cuando queremos leer un libro y la mente se nos pierde por ahí, decimos, uy, pero bueno, ¿en qué estaba pensando yo? Y volvemos a coger la mente y a concentrarla en lo que estamos leyendo. Por lo tanto, hay una voluntad. Y el hecho de darnos cuenta de que la mente se ha perdido por ahí y la volvemos a concentrar, se llama ser conscientes. Y ese es el yo superior, que se manifiesta como consciencia y como voluntad. Y ese yo superior es el que renace en cada vida y extrae un fruto de las experiencias de cada vida. Y ese yo superior es parte de Dios. Ha sido diferenciado por Dios. Y está intentando manifestar, desarrollar los poderes que como un yo espiritual, como un espíritu, parte de Dios, tiene. Lo está intentando desarrollar a través del renacimiento. Por lo tanto, hay un yo superior. Cualquier persona que se autoanalice, aunque solo sea un poco, comprenderá que lo externo nos influye muchísimo emocional y mentalmente. Y cuando nos dejamos dominar por las influencias externas, ya no somos nosotros, sino que respondemos instintiva, emocional y automáticamente. Por no ser nosotros, no somos ni siquiera cuando estamos centrados viendo una película en la televisión o en el cine. Apenas pensamos, estamos viendo, nuestros sentidos están centrados en la película y no somos el yo. El yo no se manifiesta. Está simplemente recibiendo, absorbiendo lo que captan los sentidos. El ser humano debe buscar su verdadera naturaleza, pero, como es evidente, no la puede encontrar en el aspecto material de la vida ni entre sus problemas y preocupaciones cotidianas. Para encontrar su verdadera naturaleza, su realidad espiritual, debe aprender a desarrollar la armonía, el equilibrio y la paz mental por medio de descubrir quién y cómo es para luego trabajar sobre esa personalidad. Entonces, y según vaya descubriéndose y venciendo sus defectos, comenzará a vivir ciertos momentos de paz que le impulsarán hacia una vida más espiritual y más centrada en lo interno. A la vez que la persona que aspira a una vida superior descubre que su personalidad está llena de defectos que la dominan, encontrará que una fuerza nueva está surgiendo en ella para que la utilice para alcanzar esa armonía y ese desarrollo del alma. Pongamos un ejemplo muy simple. Si tenemos nuestra voluntad y nuestra mente todo el día puestas en el trabajo, en las preocupaciones y en los problemas, sin darnos cuenta de ello, nos convertimos en todo eso y solo nos acordaremos de lo superior cuando los problemas o las desgracias sean graves y nos veamos impotentes para vencerlas. Entonces, muchas veces y muchas personas piensan en algo superior. Se acordarán de Dios, se preguntarán que el por qué. Pero bien, si dedicáramos 30 minutos al día a observar y a silenciar a la mente y a observarnos para luego meditar sobre lo que somos, sobre lo que expresamos, sobre lo que hacemos, entonces desarrollaríamos el aspecto interno lo suficiente como para estar atentos al día siguiente para no cometer los mismos errores. Porque ese hecho de estar atentos
ese aspecto que llamamos atención está unido a la voluntad y a la conciencia, que son manifestaciones del espíritu. Cualquier aspirante a vivir una vida interna, superior o espiritual, o como queramos llamarla, comprobará que de tarde en tarde se presenta alguna oportunidad de progreso que le permite vislumbrar lo que es la vida interna o superior. Esto se nos presenta a todos. Otra cosa es que nos demos cuenta o queramos intentar hacer algo, o por el contrario digamos, no me interesa. Esto puede hacer que todo le parezca maravilloso y que sienta deseos de esforzarse por trabajar más, pero, ojo, no debe confiarse porque la personalidad, acostumbrada a sus hábitos, a sus vicios, etc., intentará impedir tal progreso. A veces nos surgen ideas de hacer algo bueno, pero rápidamente surge la personalidad con sus hábitos, sus malas costumbres. Y dice, bueno, pero ¿por qué te vas a complicar la vida si puedes disfrutar haciendo esto otro? Estas oportunidades sirven para experimentar y fortalecernos en las cosas del espíritu, pero también nos traen pequeñas crisis que nos intentan confundir y hacer dudar. Sin embargo, siempre extraemos una enseñanza que nos recordará lo que se siente cuando uno intenta vivir la vida del verdadero yo. Voy a poner un ejemplo que lo he vivido, lo he conocido. El Centro Rosa Cruz de Madrid, por allí pasaba muchísima gente. Algunos iban un día y no volvían más, otros iban un mes, 2 meses, 3 meses y desaparecían. La buena intención, en principio, la llevaban. Habían conectado durante un tiempo con su alma y su alma les invitaba a ir. Pero al final los deseos del vivir la vida, de gozar de las cosas materiales, de esos momentos de ocio, les vencían. Y alguno, que al cabo de algún tiempo me encontré y hablé con ellos, pues me dijeron que habían vuelto a su vida anterior, a fumar, a beber alcohol, etc. Y lo mismo he conocido en los voluntariados, donde yo he estado. Personas que han entrado con unas ganas grandísimas de ayudar a los demás, a pacientes en hospitales, a personas mayores en residencias, a dar de comer a los pobres que van a los comedores sociales. Y era maravilloso ver las ganas con las que entraban. Pero al cabo de 1 mes, 2 meses, 3 meses, desaparecían. Esas son oportunidades que nos trae el destino y que hay que aprovechar y que hay que mantener. Siempre que se pueda, como es lógico. Los deberes y responsabilidades serias e importantes de nuestra vida no hay que dejarlas a un lado. Cada uno de nosotros tenemos responsabilidades y deberes con nuestra familia, con nuestro trabajo, con nuestros hijos. Eso es más importante, aunque algunos crean que no. Si haciendo eso tenemos un ratito para los demás, perfecto. En momentos de crisis puede parecer que nos hundimos, que volvemos a caer en el pasado personal y que nos faltan fuerzas para seguir luchando contra los defectos y los malos hábitos. Sin embargo, siempre tendremos fuerzas para agarrarnos a alguna virtud que nos haga ver más clara la manera de analizar a la personalidad, o sea, nuestra forma de pensar, los sentimientos, deseos y emociones negativas que nos perjudican, los defectos que nos causan problemas, etc. Y todo ello, pues para ver de qué manera podemos transformarla.
es precisamente esa personalidad desequilibrada, desconfiada, egoísta, susceptible y propensa a las disputas, la que hace que nuestra vida no sea armónica ni equilibrada, ni siquiera totalmente con las personas que kármicamente debemos tener cerca de nosotros. Naturalmente que hay excepciones, hay espíritus que renacen ya con un gran adelanto espiritual y renacen en familias que le dan una educación muy buena desde el punto de vista espiritual, moral, religioso, etc. Esos están muy por encima de lo que yo estoy hablando ahora, que es el común de la humanidad, que solo piensa en disfrutar de la vida, de lo material, de los placeres, etc. La personalidad de la mayoría de nosotros vive con la conciencia en la vida externa y muy poco en lo interno. Y todo porque la gente no quiere esforzarse en autoanalizarse primero y trabajar y esforzarse un poco después para que su vida sea más elevada. La vida de estrés y de tensión que llevamos, además de físicamente, también afecta a la mente y a la forma de pensar. Por eso hay cansancio y pocas ganas de razonar, de meditar o de hacer algún ejercicio espiritual para la mayoría de las personas, incluso los que comienzan a interesarse por esta vida superior. No hay mejor cosa que crearse un buen hábito respecto a esto por medio de la repetición. Hacer unas oraciones diarias en un rinconcito de casa o por las noches, pero repetición, repetir, repetir, repetir. Eso crea el hábito y ese hábito nos va fortaleciendo poco a poco. Y si nuestras meditaciones, además de las oraciones, nuestras meditaciones giran en torno al servicio amoroso y desinteresado, comenzaremos por dar un poco de nuestros mejores sentimientos o de amor a la persona que tenemos al lado cuando viajamos en el autobús o en el metro, y terminaremos por buscar a alguien a quien podamos servir con todo nuestro amor. Lo peor de todo esto es que hay personas que no se dan cuenta de ello y terminan su vida con más defectos o más vicios que cuando nacieron. Prueba de ello son los que caen en el alcoholismo y en la droga y en otras cosas que les llevan a la cárcel. Y todo por no darse cuenta de que los deseos, las emociones y la mente incluso hacen lo que quieren de ellos. No imponen su voluntad, no imponen su razonamiento, que está por encima de todo eso. Dicho de otra forma, ellas complacen todo lo negativo de la personalidad sin darse cuenta de que son felices temporalmente, precisamente por eso, pero no por complacer al alma que les exige sacrificios para obtener felicidad interna. Dicen que el amor no da la felicidad y es totalmente cierto. Una persona, por muy rica que sea, no significa que sea feliz. La felicidad es algo interno, resultado de lo que hacemos tanto internamente como externamente. Cuando satisfacemos al alma, cuando estamos en paz con nuestro espíritu. Eso es felicidad. El dinero no. El dinero nos puede traer muchísimas preocupaciones y problemas, por muchos placeres que nos podamos conceder con él. La mayoría de nosotros somos conscientes de que debemos esforzarnos y sacrificarnos para alcanzar una posición social o profesional, pero no hacemos lo mismo respecto a la vida interna, la vida que lleva a servir amorosa y altruistamente a los demás, o al menos a interesarnos un poco por ellos. La vida interna no solo es vivir en el sentimiento de ser bueno y de ayudar a los demás, que también, sino que trata más de purificarse uno mismo para poder ver más claro el camino que lleva al desarrollo del alma.
Es más, cuanto más desarrollo interno, más capacidad y más fuerza para adquirir facultades superiores que no se alcanzan a través del materialismo ni del egoísmo que en tanto dominan al hombre. Esta fuerza, que bien podríamos llamar músculo espiritual, se adquiere gracias a la persistente práctica de ejercicios espirituales como la meditación, la oración, el discernimiento, el autoanálisis, la contemplación y la adoración, entre otros. Por no hablar de la práctica, como he dicho, la práctica del amor desinteresado hacia alguien. Dentro de la propia evolución que el hombre está haciendo, todos, en una vida o en otra, sentimos la necesidad de comprender el sentido de la vida, de la realidad y del verdadero ser que somos y que está por encima de la personalidad. Eso nos llegará a todos, sea en una vida o sea en otra, porque estamos evolucionando desde lo más salvaje, por decirlo así, hasta lo más perfecto que deberemos ser algún día. Ahora estamos comenzando a dar los primeros pasos como humanos que razonamos. Por lo tanto, todos en algún momento sentiremos esa necesidad de buscar algo superior. ¿Y esto por qué? Pues porque hay algo en cada uno de nosotros que nos impulsa o nos presiona para que buscamos ese algo superior en nosotros mismos y en la propia naturaleza. Es decir, el desarrollo interno nos llevará a descubrir la realidad externa. No la realidad que normalmente creemos, sino algo que hay superior a ello, su origen. Pero, ¿de qué medios disponemos si respondemos instintiva y automáticamente y nos dejamos dominar por las emociones y los deseos a la vez que la mente piensa por sí misma? Ese es el error, ese es el fallo. Aparentemente no tenemos medios. Es cierto, pero todo eso es mejorable y controlable de acuerdo al desarrollo de la voluntad. La voluntad la tenemos todos y podemos hacer con ella como con un músculo, trabajarlo y hacer que se desarrolle. Solo hace falta persistencia. La voluntad es un aspecto del espíritu y la propia evolución ha hecho que pase de una forma de deseo a lo que llamamos voluntad propia. Hace muchísimos años, miles y miles de años, la voluntad como la conocemos hoy no existía. Nos dejábamos llevar más bien por lo que llamamos deseo, por el instinto de supervivencia, por el deseo brutal, animal, egoísta, etc. Una voluntad que se hace más poderosa según va dominando a la mente. Esa es la pura realidad. Esa es nuestra voluntad humana. Y con esta a los demás aspectos personales. Con la mente se va dominando los demás aspectos personales. Cuando las aspiraciones del hombre son superiores y sus ideas están claras, la voluntad se hace más consciente. La voluntad es una especie de energía que está conectada en cierto modo a la mente y por tanto cuando hay concentración y atención, la voluntad se hace consciente gracias a la mente. O sea, nos hacemos conscientes de todo y utilizamos la voluntad quedando ella por encima de todos los aspectos personales. Mientras vemos la televisión, normalmente de forma pasiva, podríamos decir que no tenemos voluntad, sino muchas pequeñas voluntades o yoes que, sin darnos cuenta, debilitan a la verdadera voluntad y entretienen a la mente. Estamos viendo algo en la televisión y nos impulsa a decir qué malvado es esa persona, ese personaje. Ese es el yo que nos hace hablar mal de alguien. O qué envidia tiene, o yo quisiera ser así. Esos son pequeños yoes, pequeñas voluntades que anulan la verdadera voluntad
que está unida a la conciencia. Porque si en un momento dado decimos, pero bueno, qué tonterías estoy pensando yo por el hecho de ver una película. Entonces, cuando nos damos cuenta de eso, es cuando utilizamos la verdadera voluntad y pensamos en cosas serias que nos interesan. Y lo hacemos conscientemente, como es lógico. Mientras estamos viendo las películas, no lo hacemos conscientemente. Estamos pensando, emitiendo sentimientos o emociones o deseos inconscientemente, automáticamente. Esa es la personalidad. Pero cuando surge algo que nos interesa y prestamos atención, entonces nuestro verdadero yo se expresa como voluntad consciente. Una voluntad consciente que es la que hará posible el desarrollo espiritual interno que debemos alcanzar, siempre que nos lo propongamos, como es lógico. Por consiguiente, cuando bajamos la guardia y surgen los instintos y los deseos y la mente va de un lado para otro sin control, porque tampoco tenemos las ideas claras, es cuando decimos que tenemos poca voluntad, lo que no significa que no se pueda desarrollar y fortalecer. La mente está por encima de los deseos, de las emociones, de los hábitos, porque claro, los puede cambiar cuando ponemos voluntad, y está por encima de todo lo que representa la personalidad. Pero lo mismo que es una perfecta herramienta de trabajo, también es un gran problema, porque si no se ejerce control sobre ella, se deja dominar por todo lo personal y termina yendo de un lado para otro y pensando por sí misma instintiva y automáticamente, basándose en los hábitos y en la memoria. Si a esto sumamos las tensiones, el estrés, las preocupaciones, etc., que tenemos en la vida, comprenderemos que si no controlamos a la mente será más un impedimento que una gran ayuda para nuestro desarrollo. Nuestro problema actual respecto a la mente es que se ha acostumbrado a pensar y actuar como lo hace y rechaza cualquier esfuerzo de concentración que quiera hacer la voluntad con ella. Por eso hay que utilizar todos los instrumentos a nuestro alcance. Primero para controlarla a ella, a la mente, y después para utilizarla sobre los demás aspectos personales, o sea, sobre los deseos, sentimientos, emociones, etc., pasiones, vicios. Se nos hace muy difícil silenciar y dirigir la mente porque nunca lo hemos intentado seriamente por lo general. Para comprobarlo solo es necesario silenciarla e intentar concentrarla en la manecilla de los segundos de un reloj. Ahí nos daremos cuenta rápidamente cuánto tiempo pasa sin que nos invada un pensamiento, sin que la mente se vaya a pensar en cualquier cosa rápidamente. Pues pasa muy poco tiempo, por no decir casi nada. Mientras no consigamos relajar y gobernar a la mente a nuestro antojo, no podremos utilizarlo como nuestra mejor herramienta que es. La mente es la herramienta perfecta respecto a las experiencias del mundo externo y para solucionar los asuntos personales. Pero la mente, tal y como es ahora, sin una buena voluntad y sin unos elevados ideales, no sirve tanto para indagar en lo interno. En su aspecto operativo, la mente recibe, coordina, selecciona y guarda información a la vez que emite respuestas de acuerdo a lo que le llega y a lo que tiene guardado en forma de memoria, pero todo según lo que nos propongamos hacer. En su aspecto subjetivo, hace que tomemos conciencia de nosotros mismos como yo y de nuestras facultades y realidades internas. Pero también tiene la mente, a mi entender, un aspecto cohesionador respecto a todos los aspectos que forman la personalidad. Por tanto, dentro de esa cohesión personal, nosotros, por medio de la voluntad,
somos libres de elegir trabajar sobre el aspecto operativo u objetivo o bien sobre el subjetivo que nos podría iluminar el camino del desarrollo interno. La capacidad de la mente que nos interesa es la subjetiva y la nuestra como ser que somos es la voluntad. Y ambas unidas nos permitirán descubrir el aspecto interno y al verdadero hombre, al verdadero ser. Pero volvamos a la atención concentrada y a todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Es imprescindible tener atención y concentración para poder ahondar hacia lo interno. No es lo mismo una atención superficial con el fin de razonar, juzgar o analizar algo que la atención concentrada, voluntaria y consciente, acompañada del silencio mental. Porque sólo esto último nos hace conscientes y nos lleva a nuestro interior. Cuando alguien descubre lo importante que es el trabajo interno y sus resultados, sea por una religión, por cierta filosofía o por la práctica de lo que se recomiendan en libros o en escritos como este, pues es muy posible que comience a visualizarse a sí mismo con un progreso extraordinario en muy poco tiempo. Eso les ocurre principalmente pues eso a los principiantes. Se imaginan que rápidamente se van a hacer casi santos. Es cierto que se pueden quitar en muy poco tiempo, dependiendo de su voluntad, pues de fumar, de beber alcohol, etc. Eso es muy común, como también lo es los cambios de hábitos, de relaciones sociales, etc. Sin embargo, también suele ocurrir que al cabo de no mucho tiempo la práctica se convierta en una monotonía, o se deje de hacer los ejercicios, llegando al aburrimiento y al abandono. La ventaja de conocer el trabajo interno es que, aunque se abandone, siempre queda la experiencia a modo de semilla para que con un poco de voluntad se vuelva a rehacer o continuar el trabajo. Por consiguiente, si se quiere trabajar internamente de manera que veamos resultados, no debemos hacer un ejercicio, oración o trabajo mental y después olvidarse hasta el siguiente día, sino que hay que continuarlo día tras día y momento a momento en forma de observación de sí mismo, de concentración mental y de meditación o discernimiento de lo que ocurre a nuestro alrededor para razonar lo que decimos, lo que pensamos y lo que sentimos. Cuando trabajamos en lo interno a modo de ejercicios o solo algún rato durante el día, no estamos consiguiendo casi ningún progreso, y sí una lucha del bien contra el mal. O sea, la lucha contra los malos hábitos, vicios, malos pensamientos, las críticas, etc. Una lucha del bien contra el mal que nos domina cada día. Pero claro, que viendo la parte positiva, siempre es mejor que no hacer nada, como es lógico. Eso al menos nos hace ver cuáles son nuestros defectos. Cuando actuamos de esta forma, no tomamos conciencia de la realidad como debería ser. Nos falta una visión amplia y positiva de lo que es el trabajo interno. A grosso modo, surge la pregunta, o yo haría esta pregunta, ¿cuál debería ser el trabajo durante el día? Yo personalmente aconsejaría lo siguiente. Primero, al despertar, hacer un ejercicio de concentración y visualización de todo lo que vamos a hacer, pero viéndonos en cada sitio, con cada persona donde sabemos que vamos a estar, con quién vamos a estar, etc., viéndonos actuando con la mejor voluntad, agradable, simpático, con buenos sentimientos, etc.
y siendo tolerantes, humildes, comprensivos ante cualquier problema o circunstancia con los demás. Esto, si se hace así, esta visualización, imaginación, programación, por decirlo así también, esto se recordará automáticamente en el momento y según ocurran los hechos. Cuando se hace a diario durante un tiempo, llega el momento en que cuando llega ese hecho imaginado con determinadas personas o en determinado sitio, eso que hemos programado nos viene. Y si nos viene, lo lógico es que lo hagamos así, o sea, respondamos positivamente. Segundo, dar gracias a Dios por permitirnos vivir un nuevo día. Un nuevo día donde nos comprometemos seriamente a servir amorosa y altruistamente allá donde podamos. De la forma que sea, como he dicho algunas veces, ir sentados en el autobús y tenemos enfrente a una persona y emitir de nosotros buenos sentimientos hacia ella. No fijarnos en si es fea, si es guapa, si viste bien, si viste mal, si puede ser esto, si puede ser... No. Al contrario, pensar, es un hermano nuestro, está evolucionando, tendrá sus virtudes, tendrá sus defectos, pero yo me voy a entretener en emitir, expresar sentimientos y pensamientos de fraternidad, de compasión, de amor, de lo que sea. Dios nos brinda todos los días oportunidades para ello. Tercero, intentar ser conscientes de lo que somos y lo que hacemos por medio de autoobservarnos a nosotros mismos en cada momento. Es decir, observar a la mente para ver cómo piensa, qué emociones y deseos tenemos, cómo respondemos ante los problemas y ante los demás, etc. Esto nos beneficiará en el ejercicio nocturno que explicaré ahora. Cuarto, se puede repetir alguna oración, frase espiritual o mantra durante el día, ya que eso sirve para recordarnos que debemos estar atentos a lo interno siempre que podamos. Quinto, hacer un ejercicio de meditación sobre cosas o hechos elevados, concentración mental, oración, adoración a Dios o dar gracias por todo lo que nos llega en esta vida y a diario. Alimento, ropa, vivienda, disfrute de la vida, el trabajo, las amistades, etc. Siendo conscientes de que hay otros, claro, hay otros que no tienen nada o ni siquiera para comer. Y sexto, hacer cada noche, cuando nos acostamos, una visualización, un rememorar de todo lo que hemos vivido durante el día, lo que hemos experimentado, para ver dónde, cuándo o cómo hemos fallado en pensamiento, palabra y obra. Después, como es lógico, se debería de comprometer uno mismo a intentar al siguiente día, cuando haga la programación por la mañana, no caer en esos mismos errores y por el contrario, intentar hacer más cosas buenas por los demás. Si no puede ser físicamente, al menos en sentimientos, en deseos, en pensamientos. Bien, y con esto terminamos la primera parte de esta conferencia.